A los hijos de ellos, aquí está refiriéndose a los que murieron en el desierto. Recuerde que Israel anduvo 40 años por el desierto y muchos murieron en el desierto a causa de la desobediencia. ¿Qué está diciendo aquí? A los hijos de ellos, de esos que murieron en el desierto, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. ¿Por qué los circuncidó? Porque eran incircuncisos. Porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Llegamos al capítulo 5 y notamos que el capítulo 5 nos están hablando de intimidad, de un hecho que va a requerir ir persona a persona a una relación personal del Dios de las promesas con ellos. Quiere trabajar en la vida de cada uno, quiere trabajar en la vida de la familia y quiere trabajar en la vida del pueblo. Ya hizo señales externas: nube de fuego, columna de nube, maná que cae del cielo, alimentación permanente durante 40 años, mar que se abre, ríos que se abren, enemigos que son combatidos, todo externo. Y usted podría haber sido durante 40 años un espectador de este tremendo potencial que les acompaña. Ahí está la nube, ahí está el fuego, ahí está el maná, todo es externo. Pero llega el momento, llega la instancia en que Dios quiere trabajar internamente en el corazón de cada uno en particular, porque trabajando en cada uno en particular va a trabajar en el pueblo completo. Y esto va a demandar un llamado especial a consagrarse, a apartarse. La palabra consagración significa apartado, santificado, escogido para Dios, y esto requiere un proceso. Ellos no son de los que en el desierto levantaron la mano y dicen: yo he decidido seguir a Dios. No tenían ninguna posibilidad de elegir por Dios porque no tenían otra alternativa. Ellos han sido elegidos desde Egipto y traen en su vida las marcas de Egipto. Aunque muchos de estos nacieron en el desierto,
tienen intrínseco en su esencia la formación de sus padres que recibieron en Egipto. La palabra les llama el oprobio de Egipto. Tienen las marcas de Egipto, tienen las marcas de la mundanalidad en su vida. Pero Dios quiere llamarlos a ser un pueblo santo, apartado para Él. Y es por eso que cuando vamos revisando estos versículos que hemos leído hoy, encontramos que hay dos ceremoniales que ellos realizan aquí. Si los situamos geográficamente, recuerden, ellos cruzaron el Jordán, están en los llanos de Jericó, muy cerca de las ciudades amuralladas, y están en una región que se llama Gilgal, y ellos han levantado un monumento con 12 piedras, hasta ahí los dejamos, ¿verdad? Ellos han pernoctado ahí, y Dios le dice a Josué, Josué, es hora de circuncidar al pueblo. Ya voy a explicar con mayor grado qué es eso si usted no está habituado al término. Pero el primer ceremonial es que todos los varones han sido llamados a circuncidarse. Y el segundo ceremonial que vamos a encontrar en este relato es que ellos, después de haber sido circuncidados, van a recordar una vez más, es la 40ª vez que lo hacen. Recuerden que una vez al año celebraban la Pascua, recordaban la Pascua. Entonces ellos justo ahí cumplen 40 años que fueron libertados de Egipto, cuando se comieron el cordero pascual en Egipto y fueron libertados. Entonces ellos tenían que recordar la Pascua. Hacen estos dos ceremoniales, entonces se circuncidan. Y eso es muy íntimo, ¿cierto? Porque es un corte en los genitales masculinos, es una marca. Entonces ¿qué más íntimo que eso? Era muy íntimo, era muy personal. Y después celebrar la Pascua también era íntimo, era el interior de la familia, en el núcleo familiar. Y esto va a ocasionar también, junto a estos relatos, que hay dos hechos significativos posteriores. ¿Van siguiéndome? Circuncisión, Pascua. Y esto va a ocasionar dos cosas que nos dijo el relato, leímos en el relato. Primero, que ellos es primera vez que van a comer un alimento distinto. Es los primeros frutos de la tierra, que en la Pascua se celebraban ya y salían las primeras gavillas. Entonces ellos van a los llanos de Jericó y encuentran gavillas, alimento que ellos no plantaron, tal como fue la promesa de Dios. Ustedes van a una tierra que fluye leche y miel y van a comer algo que ustedes no sembraron, y llega el momento del cumplimiento. El único alimento que han comido ellos por 40 años es maná. Y esta vez van a probar gavillas. Entonces, el hecho que nos resalta aquí es que ellos comen gavilla por primera vez en la tierra prometida y se alimentan de ella. Pero junto con esto también nos dijo el relato que al día siguiente que ellos comen maná, cesó el maná. O comieron gavilla, cesó el maná. Ahí está el hecho que nos resalta la Escritura. Y cuarto, dentro de este relato encontramos algo que es realmente milagroso. Están circuncidados, comieron la Pascua, comieron gavilla, cesó el maná, y ahora van caminando rumbo a Jericó. Y se presenta el príncipe de los ejércitos del Señor. Eso se llama teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué sabemos que es un ser divino, que no es un ángel? Porque todos se postraron y lo adoraron. Y el único que recibe adoración es Dios. Entonces, fíjese que después que ha pasado todo esto, se presenta Jesús con una espada desenvainada frente a ellos. Qué maravilloso este relato. Por eso tenemos que ir a este relato y encontrar las perlas preciosas que nos van a servir de tipología para nuestra propia vida. Cómo nosotros hoy como iglesia hemos sido circuncidados, cómo hoy participamos de la cena del Señor, cómo hoy comemos los primeros frutos, cómo hoy hay un general, un príncipe con una espada desenvainada frente a nosotros para dirigir nuestras vidas. Entonces, con esto en mente, amados hermanos, decirles que la iglesia del Señor es el pueblo de Dios.
es el pueblo de Dios siempre vigente, siempre permanente. Iglesia, la palabra iglesia es eclesía, que significa congregación de los llamados o de los apartados. Tal como este pueblo fue apartado, la iglesia ha sido apartada. Ahora, lo que yo veo en todo este relato que les he comentado y hemos leído, es que veo una preciosa señal de pacto de Dios. Dios ha decidido hacer un pacto con su pueblo. Por eso el sermón le hemos puesto el pueblo del pacto. Y parece que cuando hablamos del pueblo del pacto, hablamos solo de Israel y de sus promesas. Y nos vamos a dar cuenta de que la iglesia del Señor es el pueblo del pacto. Nosotros somos un pueblo del pacto. Y si hay un pacto va acompañado de promesas. Y hay una cantidad de promesas sobre su vida que usted ni siquiera las va a alcanzar a comprender todas, pero usted como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como nación santa, está lleno de promesas a su favor. Usted no necesita que el predicador de turno levante la mano y lo sople o le diga, ya recibe, no necesita eso. Sería un pecado mío decirle, mira, recibe, Dios te da una bendición. Sería un pecado mío. Porque usted está bendecido con toda bendición espiritual. No con un poquito de bendición. Dice Efesios capítulo 2 que Dios nos bendijo con toda. ¿Qué es toda? Toda. No tengo cómo decirle un sinónimo de todo. Todo es completo. Usted está bendecido completamente. Y como pueblo del pacto tiene que disfrutar de estas bendiciones. A veces no las disfrutamos por desconocimiento. Entonces, en este relato, permítanme considerar dos aspectos relevantes. Los requisitos del pacto y los beneficios del pacto. Veamos cuáles son los requisitos para ser parte del pueblo del pacto y los beneficios de ese pacto, junto obviamente con explicar lo que es un pacto para que lo comprendamos bien. Note lo que dice el versículo 7 al 9 de lo que leímos y vamos a encontrar ahí los requisitos del pacto con este pueblo que está ya en la tierra prometida. A los hijos de ellos dice que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó porque eran incircuncisos. ¿Qué es lo que era la circuncisión? Bueno, la ley mandaba que el niño al 8º día tenía que ser presentado ante el sacerdote y se le hacía un corte en su prepucio, en sus genitales masculinos. Y con eso él pasaba a ser parte de las promesas del pacto, pasaba a ser pueblo de Dios y como pueblo de Dios se adhería a las promesas que Dios le había entregado a Abraham. Entonces con la circuncisión él pasaba a ser parte del pueblo de las promesas. Si era incircunciso no era parte del pueblo de las promesas. Si era circuncidado como señal de pacto, entonces Dios cumplía sus promesas. Si no era circuncidado, no estaba obligado a cumplir promesas con él. Ahora usted dirá, bueno, ¿y las mujeres? ¿Qué machista es Dios? No es machista Dios. Cuando el varón era mayor de edad, contraía matrimonio con una mujer del propio pueblo, se cumplía el pacto de las promesas en la mujer. En la primera relación sexual que ellos tenían, ella pasaba a ser parte de las promesas del pacto. Por eso, bueno, ahí tendría que explicarle algo más biológico. Por eso el himen y todo eso, ¿saben ustedes, cierto? El himen de las mujeres. Bueno, en su primera relación sexual también había un brote de sangre. Y ahí pasaba a ser ella parte del pacto de las promesas. Entraba al pueblo. Por eso es que se les prohibía casarse con extranjeros, para que continuara la promesa del pacto. ¿Van bien ahí? Ya. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 7? Que ellos, aunque están recibiendo beneficios de Dios,
Dios en su misericordia, por amor a su amigo y por amor a la semilla, a la simiente del Salvador, los sustentó 40 años. Los alimentó, les abrió el Jordán. Pero ahora ellos están en Canaán y tienen que disfrutar de las promesas del pacto. Y Dios dice, ellos no pueden seguir avanzando. Los traje hasta aquí, llegaron a Canaán, pero paren. Tengo que recordarle que ustedes son incircuncisos. Y como incircuncisos no pueden participar de las promesas del pacto. ¿Qué pacto? Bueno, la palabra pacto en el hebreo es berit y en griego es diateque. Unas palabras que obviamente uno las translitera. Y esta palabra se usa para hablar de un acuerdo entre dos partes. Dos partes hacen un pacto, hacen un acuerdo. Miren, en el Antiguo Testamento este pacto aparece 284 veces. No las conté, las saqué de un diccionario, obviamente. Y en el Nuevo Testamento 37 veces se habla del pacto. Por eso que usted va a encontrar Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que es testamento? Es pacto. Antes se le llama Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Siempre la Biblia está hablando de pacto, de un acuerdo. Ahora, en este caso, el pacto lo ha hecho Dios. No sé si ustedes, permítanme aquí solo un paréntesis, que hay unas corrientes teológicas, si pudiéramos llamarle teológicas, que hablan de que usted puede pactar con Dios. Dice, pacta con Dios. Haga un pacto con Dios y Dios va a estar... No, nadie puede pactar con Dios. Dios es soberano, no necesita pactar con nadie. El pacto de la Escritura es un pacto que Él decidió hacer soberanamente. Y Él quiso introducir a gente llamada a un pacto. Él pone en acuerdo, Él pactó y dijo, voy a hacer esto. No es lo que se le ocurre al hombre, mire, quiero pactar con Dios, quiero hacer esto, voy a dar 1000. Dios, pacto con 1000 para que tú me des 100.000. No, eso es pecado, eso es herejía, eso no es de la Biblia, eso no tiene nada que ver con los pactos de Dios. El pacto divino es un pacto que Él ha hecho con el hombre. Ahora, cuando vamos directamente a la circuncisión para comprender qué está sucediendo con este hecho, por qué les pidió circuncidarse justo ahora, tenemos que entender en parte lo que es la circuncisión. ¿Dónde aparece esto? Aparece en Génesis capítulo 7, del versículo 7 al 14. Dios está hablando con Abraham, su amigo. Y le dice, Génesis 17, 7, y estableceré mi pacto, está hablando Dios, mi pacto entre mí y ti. Así dice, entre yo y tú. Y además, mire lo que añade Dios, y tu descendencia después de ti en su generación. O sea, estoy haciendo un pacto contigo, pero tú te vas a morir y la voy a hacer con tus generaciones también. Dios decide hacerlo. Por pacto perpetuo, dice. O sea, perpetuo es que nunca va a cambiar. No ha cambiado. Este pacto que está haciendo con Abraham no cambia, porque Dios dijo, cuando Dios promete algo, Él no lo cambia. Eso es lo maravilloso de Dios pactando con el hombre. Y eso es lo maravilloso de entrar a ser pueblo del pacto, porque el pacto lo hizo Él con nosotros y no nosotros con Él. Y Él ha decidido, dice, hago un pacto perpetuo. ¿Cuál es este pacto? Mi pacto es que yo quiero ser tu Dios. Aleluya. Yo voy a ser tu Dios. No te preocupes de los amorreos, no te preocupes de todas las ideologías que pasen. Yo hago un pacto perpetuo, te elijo para mí, para yo ser tu Dios. No dice para que tú seas mi hijo. No dice para que tú me alabes. No dice para que tú me ofrendes. No dice para que tú me construyas una iglesia. Dice, no. Yo hago un pacto para yo ser tu Dios. Porque si yo soy tu Dios, a ti te va a ir siempre bien. Tú vas a estar lleno de promesas. Porque si yo soy tu Dios, el Dios verdadero que creó todas las cosas, ¿qué más puede necesitar usted? Yo no quiero un pacto con Bill Gates. Por muy millonario que sea.
No quiero un pacto con nadie de este planeta. ¿Por qué? Porque todo es limitado. Él ha decidido hacer un pacto conmigo. Y dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Promesas, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras. Ahí estaban en Canaán, le está prometiendo en Canaán. Si recuerden que la familia de Abraham se fue a Egipto y después se están regresando a la misma tierra de las promesas. ¿Qué están comiendo ellos ese día? Gavilla de las promesas, ¿vio? Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua es de ustedes para siempre. Para los que andan en los temas políticos de Palestina y todo, lean la Biblia mejor. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos también, dice. Seré tu Dios y seré el Dios de ellos. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Ve cómo Dios iba a reconocer ese pacto? Que Él quería ser el Dios de ellos con la marca. Tenían que ser circuncidados. Así Dios iba a reconocer que ese era un miembro del pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Si no se circuncidaba, estaban fuera del pacto. Si se circuncidaban, estaban dentro del pacto. ¿Sí? Bien. También dice en el versículo 14 ahí qué pasaba con el que era incircunciso. O sea, que no se había hecho esta marca. ¿Qué pasaba con él? Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, pues ha violado mi pacto. Dios hablando, es Él el que definió esto. Entonces vamos a Josué capítulo 5. El pueblo está entrando por fin a la tierra prometida. Están ahí, van a disfrutar de la cosecha, la tierra que Dios le prometió, pero son incircuncisos. ¿Qué tiene que pasar en ellos? Circuncidarlo. Por la ley de Dios. ¿Por qué? Por un mandato religioso, por pacto. Porque cada pacto tiene una señal. Los pactos están llenos de señal. Dios ha ido pactando con el hombre en toda la Biblia. No tengo tiempo para explayar mucho eso, pero, por ejemplo, el primer pacto que Dios hace con el Adán, por ejemplo, le da todo, ¿cierto? Administre todo y hace una señal del pacto. Él no se circuncidó. Pero ¿cuál era la señal del pacto ahí en Edén? El árbol. La obediencia. La señal del pacto era el árbol. No te comas este árbol. Si él era obediente, disfrutaba del pacto del Señor. Si él desobedecía, perdía la bendición del pacto. Después el pacto con Noé, el arco iris. Cuando Dios promete que nunca más va a condenar al hombre por agua, porque el hombre ya está condenado. Y ese arco iris va a aparecer en Apocalipsis, cuando todos los pueblos vienen ante la presencia del Señor. Bueno, aquí está el pacto entonces que Dios quiere hacer con ellos. Y ellos están en Gilgal. Y si lo veo como estrategia de guerra, ellos van pronto a ir a conquistar. Ellos se han debilitado porque más o menos en que se cicatrizaba la herida y eran varones grandes, todo, eran una semana a lo menos. Entonces iban a estar débiles para ir a la batalla, pero Dios prefiere sacrificio antes que conquista. Prefiere que usted se sacrifique, que se entregue al Señor en sacrificio, el sacrificio de su carne, antes que salga a predicar el Evangelio, antes que salga a sanar enfermo, antes que vaya a construir un clavo en la obra del Señor. Mejor sacrificio, un sacrificio vivo para ser parte del pueblo de las promesas. Vean lo que dice el versículo 9 de Josué. ¿Qué pasó con ellos cuando se circuncidaron? Y qué importante es la circuncisión entonces. Qué importante es para Dios y qué importante es para nosotros la circuncisión. ¿Qué dice el versículo 9 de Josué capítulo 5, de donde está la palabra hoy? Y Jehová dijo a Josué: hoy
he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hoy, con la circuncisión fue quitado el oprobio de Egipto. O sea, dejaron en el camino las huellas del pasado. Al circuncidarse, ellos dejaron atrás Egipto. Y todo lo que le hubieran sembrado, cualquier acento con Egipto, cualquier apego con Egipto quedó atrás y ellos han pasado a ser un nuevo pueblo. Con el acto de circuncidarse, o sea, antes, aunque Dios les estaba dando cobertura, no eran pueblo de Dios. Lo que Dios miraba en que eran egipcios que están siendo traídos a la tierra prometida. Pero ahora, con la circuncisión, ellos pasan a ser pueblo del Señor y el oprobio de Egipto queda atrás. ¿Cómo conectamos esto con el Evangelio entonces? El nuevo nacimiento del cristiano marca la era de un nuevo pacto. Cuando usted llegó al Señor por la gracia del Señor, usted viene de Egipto. Todos venimos de Egipto, venimos de la mundanalidad. Atraemos en nuestra vida el pecado, la carne está con nosotros. Las obras de la carne son inherentes a nuestra vida, estamos lejos del Señor. Tenemos el oprobio de Egipto en nosotros, estamos lejos del Señor. Pero el Señor ha decidido hacer un nuevo pacto, con mejores promesas que estas promesas que se le hizo a Israel, porque las promesas de Israel se cumplen en Canaán porque son promesas terrenas. Tierra que fluye leche y miel, prosperidad, tierras, abundancia, toda la promesa terrena. Pero Dios también entregó a Abraham promesas que son eternas, promesas celestiales. ¿Se recuerdan cuando a Abraham lo hace mirar la arena del mar y las estrellas del cielo? Cuando él mira las arenas del mar, está representado su pueblo físico, Israel físico, con las promesas que tiene en la tierra, abundante como la arena. Pero también en esa ocasión lo hace mirar hacia las estrellas y le dice: así será tu descendencia como las estrellas en el firmamento, incontables. Eso estaba hablando de una promesa dada a un nuevo pueblo, un pueblo que no es terreno, un pueblo que es celestial, un pueblo que, como dice Daniel, van a ser sabios a perpetua eternidad con la sabiduría del cielo, el pueblo de Dios. Pero eso requiere un nuevo pacto. Mire lo que dice Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor el ministerio que es suyo de Jesucristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. A veces nosotros estamos anclados a nuestra propia realidad. Realidades financieras, realidades materiales, laborales. Su sueño es la casa propia, su sueño es un recurso, la educación de sus hijos, y estamos entrampados en eso, ¿cierto? Y esa pareciera que Dios no va a abrir puertas y queremos que Dios no abra puertas. Por cierto, la abre y queremos así como que la bendición nuestra está anclada a esas cosas. Pero el evangelio anunciado dice que eso es añadidura. ¿Por qué quedarnos con las añadiduras cuando lo principal de un pacto es algo de mejores promesas? Y eso es lo que está diciendo Hebreos. El pacto que el Señor ha hecho con nosotros es establecido sobre mejores promesas. Y esta promesa viene anunciada desde antes que el pueblo esté en Gilgal. En Deuteronomio va a encontrar usted cuál era el principio de la circuncisión y el principio espiritual de la circuncisión. Para allá vamos. A eso quiero apuntar después de haber hecho esta larga pasada por la vida de Israel. Vamos a ver cuál es el principio divino de la circuncisión y que no está dado como en una aplicación solo en el Nuevo Testamento, no solo en Hebreos, sino que Dios lo viene anunciando juntamente cuando da la ley de la circuncisión, anuncia algo mejor todavía.
Si para Israel fue tremenda esta promesa de ser el pueblo del pacto, imagínense lo que es la promesa para el Israel espiritual. Y podríamos decir que se nos ocurrió a nosotros porque somos la iglesia, pero no es verdad. Si usted va a Deuteronomio 10:16, dice, Dios hablando le dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué sacas con hacerte un corte en tus genitales cuando tu corazón está lejos de mí? Circuncidad mejor, dice él, el prepucio de tu corazón. No endurezcáis vuestra cerviz, no sean duros de cabeza. Ustedes creen que yo estoy anclado a ustedes y a darle todas mis promesas porque se circuncidaron sus genitales. Por eso tengo que bendecirlos, dice Dios. ¿No es mejor que circunciden su corazón? Que circunciden su mente para comprender los principios del reino. Y en Deuteronomio 36 sale una promesa dada por el Eterno con respecto a la circuncisión. Y dice esta promesa, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Él prometió eso. Por eso que yo no entiendo a los judaizantes como que quieren meter a la iglesia y hacer todas las cosas de Israel. Bandera de Israel, el candelabro de Israel, la kipá de Israel, Israel. Oiga, hay una mayor promesa para la iglesia. Y en esa mayor promesa están judíos y gentiles, todos juntos, porque Dios hizo un solo pueblo. Una mejor promesa, una mayor promesa. Y dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Y no solo el tuyo, el de tu descendencia. ¿Y qué va a hacer cuando circuncide el corazón? ¿Para qué? No solo para que recibas beneficios de tu Dios, circuncidará tu corazón para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios quiere hacernos vivir por su promesa bendita. Por eso que cuando tomamos todo esto con la luz del Evangelio, vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo con una luz extraordinaria, él va a unir a un solo pueblo y ya no solo los varones se van a circuncidar en el corazón, ya la promesa no es solo para el papá, ahora Dios nos metió a todos juntos. Hombres, mujeres, todos necesitan ser circuncidados. Ya no tiene que ver con genitales, tiene que ver con el alma, con el espíritu. Y dice Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Y vosotros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando el niño Jesús al 8º día es presentado ante el templo y lo circuncida, Él estaba circuncidándose por todos nosotros, para que todos nosotros tuviéramos las promesas del pacto y se cumpliera lo que Él iba a hacer dentro del corazón de cada uno de nosotros, circuncidar nuestros corazones con el nuevo pacto de amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Por eso que cuando el Señor celebra la Pascua, Él dice, levanta su copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes derramada. Esta es la circuncisión que va a ser en el cuerpo de Cristo para que todos nosotros ahora por la fe seamos un gran pueblo que vamos a disfrutar de las promesas del Señor. Porque somos un pueblo del pacto hecho por la gracia de nuestro Señor Jesucristo por amor. Y esto nos va a hablar de múltiples beneficios del pacto. Múltiples beneficios del pacto. Usted es un pueblo del pacto que tiene múltiples beneficios. Múltiples. Pero tenemos que recordar siempre, como ellos recordaron después de circuncidarse, tenían que recordar que estaban ahí gracias
a que lo habían libertado de Egipto. Tenían que recordar, y por eso que después de ser circuncidados celebraron la Pascua, recordando que su liberación fue producto del poder de Dios en Egipto. Y se comieron el cordero ahí entre las familias, recordando su liberación. Y el Señor nos dice: yo soy vuestra Pascua. El Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Quiénes pueden celebrar la Pascua? La Santa Cena. Un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Nosotros disfrutamos y recordamos que este beneficio de ser pueblo del pacto es porque Él murió en la cruz del Calvario. Y porque Él resucitó de entre los muertos, yo tengo garantizada todas estas promesas. Porque si Él hubiera quedado muerto, ninguna promesa recibiríamos. Pero nuestras promesas descansan en la resurrección de Jesucristo. Por eso recordamos esto, la Santa Cena, recordando que fue por amor de nosotros. El maná del cielo ha cesado. Ellos no van a comer más maná. Se acabó ese día, ¿se acuerdan? Se acabó. ¿Por qué se acaba? Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El humanizado, el pan del cielo que se humanizó. Pero se acabó. La humanidad de Cristo pasó. Él tuvo que morir en la cruz. Se acabó el maná. Se murió el maná. Hasta ahí llegó. Nunca más maná. Murió en la cruz del Calvario. Pero después avanzo y lo veo en las espigas. En el resucitado. El Señor resucitó el día de las espigas. Eso me habla de resurrección y nueva vida. ¿Dónde voy a ver el maná ahora? ¿Dónde se ve el maná? ¿Dónde puedo disfrutar el maná de las promesas del Señor? Nosotros, las gavillas. Ustedes son las gavillas. Yo participo del cuerpo resucitado de Cristo. Cristo resucitó, se me metió en el alma y aquí está Cristo. Y como Cristo resucitado voy a disfrutar de todas sus promesas, de todas sus bendiciones abundantes para mi vida. Usted está lleno de promesas, amado, que descansan en la resurrección de Cristo. Y podemos disfrutar las promesas del Señor. Una tierra que fluye leche y miel abundante para usted. Usted no tiene nada que pedir. No tiene nada que pedir. Es parte del pueblo de las promesas, el pueblo del pacto de Dios. Dios ha hecho un pacto con usted sobre mejores promesas. Cuando Dios hizo las promesas a Abraham, le dice: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. No le dice solo los israelitas, le dice: en tu simiente, singular. No dice simientes como muchos hijos. Le dice: en tu simiente, singular, una simiente. Hay una simiente en ti que va a aparecer en algún minuto, y a través de esa simiente única, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. ¿A quién se refería? A Cristo el Señor, al Salvador, a mi bendito Cristo. Él comprendió esta promesa, que las familias de la tierra iban a ser bendecidas y que necesitaba alguien morir por las familias de la tierra. Él comprendió esto. Por eso un día Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifícame a tu único hijo. Y nadie entendió nada. ¿Cómo Dios pide a Abraham sacrificar a Isaac, su único hijo? Vaya a la mente de Abraham y él dijo: mi hijo es el elegido. Isaac, a través de Isaac todas las familias de la tierra van a ser salvadas, bendecidas. Yo voy a hacer el sacrificio de mi hijo. Lo voy a matar, porque cuando él muera, la promesa de Dios que va a resucitar, dice, él creyó en esperanza contra esperanza porque pensó que Dios lo iba a resucitar de las cenizas. Lo iba a matar y lo iba a quemar como sacrificio. Entonces él dice: llega el momento de la redención. Y nosotros no existíamos. Usted no estaba todavía aquí. Estamos hablando miles de años atrás. No estaba.
Y él va subiendo el Moriah con su hijo, el monte Moriah, y lo lleva, lo amarra. Toma un cuchillo para matarlo, sacrificarlo, porque él piensa en su mente que va a salvar a la humanidad de ese minuto. Porque él pensó que esa era la simiente que Dios hablaba. Y cuando él lo va a matar, sin darse cuenta, por la montaña de Moriah subió un corderito. Un animalito subió y se enredó en la zarza. Y cuando él va a matar a su hijo en sacrificio por la humanidad, Dios le dice: no, no lo hagas. Yo sé que me temes, pero no lo hagas. No es él. No es Isaac. No es Isaac, el de las promesas. Él es de las promesas terrenas. Tiene que venir el de las promesas eternas, el que nos va a abrir un camino nuevo y vivo hacia la gloria. No lo hagas. Y cuando él no lo hace, ve que ahí en la zarza, enredado entre los espinos de maldición, hay un corderito. Dice: ese es la tipología. Ahí Dios se ha provisto. Y yo te quiero decir algo, Abraham: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá al Salvador. No era Isaac, era mi Salvador. Mi Salvador vino y murió en la cruz como el sustituto perfecto por mí. Y Él me ha abierto un camino nuevo y vivo para ser el pueblo de las promesas, el pueblo del pacto, porque tenía que ser Él. Entonces, cuando yo utilizo la palabra Dios proveerá para cosas materiales, estoy lejos del principio divino. Yo no puedo predicar que Dios proveerá para tu casa, para tu materia, de tu auto, de tu casa, de tu educación. No puedo predicar eso, porque cuando Dios dijo Jehová Jireh, dijo: me proveeré de un Salvador, me proveeré de aquel que te abrirá todas las promesas. Yo no quiero un trabajo, yo no quiero un auto, yo no quiero una profesión, yo lo quiero a Él, porque con Él lo tengo todo. Soy el pueblo de las promesas. Y si usted se ha estado lamentando por cosas puntuales, tiene que circuncidar su mente, tiene que circuncidar su corazón. Como es la promesa de Dios: circuncidaré su corazón. Este es el pacto que haré con ellos. Escribiré mis leyes en su corazón y en su mente. Escribiré mi palabra en ellos. Y esas gavillas que disfrutamos es su palabra bendita que nos comemos cada día en esta nueva bendición que tenemos como pueblo del Señor. Usted, amado, usted, amada, es el pueblo del pacto. Y usted está aquí para conquistar la tierra que el Señor ha puesto por ti. Y hay una promesa mayor, y con esto termino. Cuando ya hicieron todo esto, se levantan de la Pascua y todos están listos para ir a conquistar. Y dice: pare. Hay algo más todavía. Se aparece el Señor con la espada desenvainada. Yo te voy a dirigir. Yo voy a pelear tus batallas. Lo que tú necesitas es la espada desenvainada, la palabra del Espíritu. Para los vencedores, la palabra del Espíritu está desenvainada por Cristo el Señor para dirigir su vida, para dirigir sus pasos, para dirigir su caminar en bendición como pueblo del pacto. Entonces mire todo lo que tenemos como bendición. Somos pueblo del pacto, circuncidados en el corazón por el sacrificio de Cristo en la cruz. Estamos disfrutando la nueva vida en Cristo, las gavillas que se producen. Y el general, el príncipe del ejército está con nosotros. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? ¿Qué puede hacer usted frente a toda esta realidad? ¿Qué puede hacer? ¿Qué vamos a hacer frente a toda esta bendición que tenemos? Adorarlo, postrarnos ante Él, como se prostró todo el ejército. Cuando llega Josué y le dice: eres de los nuestros, de nuestro enemigo. No, yo soy el príncipe. Yo soy el que voy a guiar tus pasos.
Yo voy a guiar tu vida, no me des consejo a mí. Yo tengo la dirección de este pueblo, yo tengo la dirección de tu vida. ¿Qué hizo entonces el pueblo? Todos se postraron. Empezaron a bajar uno a uno y postraron ante el príncipe del ejército. ¿Qué puede hacer esta mañana usted o esta tarde usted? Solo de poner cualquier actitud personal y postrarse ante el Señor y decirle: Señor, guía mi vida, guía mis pasos, guía mis pensamientos, guíame tú, Señor, y el Señor lo va a llevar a la victoria. ¿Cuántos esta mañana quieren ser guiados por el Señor? El Señor está aquí para guiar su vida. Por eso quiere circuncidar su corazón. Que recuerde que es por la obra de Cristo y no por su obra y su capacidad. Recuerde que el nuevo fruto es parte de la obra de Dios en su vida. Y recuerde que Él va a guiar su vida con su poder. Vamos a orar.